Antes de comenzar con la conversación, lo invito al presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, al contador Juan Carlos Martínez. ¿Cómo andás, Juan? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por seguir acompañándonos. Este es la segunda charla de la segunda temporada, como decíamos, de los agregados comerciales agrícolas en las embajadas. De los 6, ya llevamos charlas con 4. Hoy vamos a desarrollar la charla con Alonso Ferrando, que es el agregado comercial agroindustrial de Rusia. Él tiene sede en Cuba, por lo tanto, un doble agradecimiento porque sé que estamos en un horario mucho más avanzado. Y eso tiene su situación. Rusia para nosotros es muy importante, no solo porque es un país que tiene 145 millones de habitantes, entiendo, sino porque todo lo que pasa en Rusia impacta en el mundo, pero impacta en mucha medida en nuestro sector agroindustrial. Las exportaciones de Rusia se centran mucho en petróleo y gas. Todos sabemos el conflicto que han tenido en estos días respecto a este tema con Arabia y el impacto que ha tenido el precio del petróleo, a lo cual se sumó el coronavirus, pero nos parece muy importante para nuestros costos, para nuestros fletes, una visión de cómo puede seguir esa historia de la industria petrolera, porque además afecta a una industria colateral que es la del etanol y que nosotros tenemos muy desarrollada, y para la provincia de Córdoba en particular es muy importante. En la parte netamente agrícola, somos un competidor en materia de trigo. Rusia, los que estuvimos en Avitrigo el año pasado, pudimos ver una presentación de Rusia con un programa de captación de mercados de trigo muy fuerte. Ellos en el 2024 se plantean ser los principales exportadores de trigo. Este año están pasando por una situación complicada y eso se ve en los mercados. También nos gustaría que Alonso nos diera una semblanza en ese sentido, creo que nos va a ayudar mucho. Y el otro eje está en las carnes, ¿no? Que siempre vemos ahí alguna posibilidad. Nosotros a Rusia entiendo que lo que más exportamos son peras, carnes, limones y vinos, pero me da la sensación de que habría chances de exportar muchos más productos agroindustriales. Para eso es que queremos que nos ayude también Alonso. Así que, bueno, hoy el comercio internacional con Rusia no es muy significativo, tenemos un superávit comercial de 185 millones, pero creemos que podemos hacer más cosas. Y nos interesa desde estos dos ángulos, de lo competitivo y de lo que impacta todo lo que ocurre en Rusia respecto a nuestros costos. Así que, bueno, antes de darle la palabra a Ana Clara para que presente el currículum de Alonso, que es muy bueno, yo lo estuve viendo, estuve en Barcelona, por lo tanto es hincha del Barça, aunque él se dice hincha de Boca y subsidiariamente de Aldo Civi, porque él es de Mar del Plata. Yo les quería comentar algo. Esta mañana tuve una conversación con el secretario de Agricultura de la Nación, con Julián Echazarreta. Él me había anticipado lo que ya veo que está en las noticias, que los créditos subsidiados al 24% que se hacen, que van a salir del Banco Nación para los productores o que ya están en marcha, solo se van a asignar para aquellos productores que no tengan un stock de más del 5% de trigo o soja, habida cuenta que lo que se persigue es que se liquide.
Y hay algo que no ha tomado estado de prensa, que me comentó, y que me gustaría compartirlo porque a muchos les puede interesar, con la idea de promover y animar a la gente a vender. Se va a sacar una línea de plazos fijos ajustable a trigo o dólar. Por lo tanto, el productor que quiera, que quiera preservar, porque estima que el trigo o la soja pueden valer más y que es su punto de reserva, va a poder contar con un instrumento financiero que va a salir a la luz hoy en el mercado, que es ajustable por trigo o por soja, a valor trigo o a valor soja. Eso es un anticipo. Así que bueno, buena jornada, gracias Alonso, sé que Gracias a para usted, vos presidente. es un esfuerzo, y le doy la palabra a Ana Clara que coordine este encuentro. Gracias. Bárbaro. Gracias, Juan. Bueno, antes de comenzar, Alonso, para los que no te conocen y que tengan un poco más de información con respecto a tu trayecto y tu recorrido profesional, les comento que Alonso es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. A su vez cuenta con una maestría en Teoría Económica en la Universidad Torcuato Di Tella, es doctor en Economía de la Universidad de Barcelona, como bien adelantaba Juan, con una especialización en Economía Internacional y Desarrollo Económico. Fue docente en diversas maestrías y posgrados en nuestro país. Entre el año 2001 y el año 2008 se desarrolló en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, específicamente en la Dirección Nacional de Mercados Internacionales. Entre sus principales funciones que tuvo en este cargo fue la de coordinar el área de negociaciones agrícolas multilaterales. Entre 2008 y 2017 fue director de proyectos del Instituto de Estrategia Internacional de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, y desde el mes de diciembre de 2017 es nuestro agregado agroindustrial en la Embajada Argentina ante la Federación Rusa. Así que bueno, Alonso, bienvenido nuevamente, y ahora sí te cedo la palabra para que nos comentes, como lo hemos hecho con todos los agregados de una primera instancia, cuál es la situación en Rusia hoy en este contexto de pandemia. Bueno, muchas gracias, Ana Clara, gracias a la audiencia, gracias, presidente Juan Carlos. Le voy a hacer dos comentarios de su introducción, presidente. Una, que hace 3 años que ya Rusia es el principal exportador de trigo. Lo que al 2024 el proyecto es duplicar las exportaciones, ese es el proyecto de Putin. Y la otra, no es bueno para un hincha de fútbol tener ser hincha de muchos equipos. Eso no habla bien de mí, así que vamos a centrarnos en Boca y bueno, y Barcelona, es fácil ser hincha del Barcelona. Bueno, gracias a la Bolsa de Cereales de Córdoba por esta oportunidad, por poder presentar el trabajo que hacen las agregadurías, cómo funcionan, cómo es la vida de los agregados en estos países, o en países por lo menos tan raros como Rusia, pero pienso que la mayoría de los argentinos se ha acercado a Rusia después del 2018, después del Mundial de Fútbol. Eso acerca y hizo conocer más la idiosincrasia del ruso y el país en sí. Pero bueno, como diría Sacristán en su programa Solos en la Madrugada, no estamos solos. Somos un equipo, un conjunto de funcionarios, técnicos y profesionales que forman este equipo dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Directamente dependemos de la Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios Internacionales, cuyo director nacional es el doctor Maximiliano Moreno, y obviamente estamos vinculados al ministro Basterra a través de la participación del licenciado Roberto Adaro. En realidad ahí reportamos a ellos y recibimos instrucciones también en el día a día. Pero lo que me gustaría destacar es que también trabajamos estrechamente con los otros organismos descentralizados del Ministerio de Agricultura. En lo que respecta a Rusia, trabajamos mucho con el SENASA y con el INTA en temas de cooperación. Y un poco menos, pero no menos importante, con el INIDEP, con el Instituto Nacional de Vitivinicultura y con el INASE. Y por supuesto, no puedo dejar de soslayar la participación y la colaboración que tenemos con la Cancillería,
De hecho, nosotros físicamente trabajamos dentro de las embajadas de cada uno de nuestros países y trabajamos codo a codo con las áreas económicas, comerciales de estas embajadas. Por lo tanto, como verán, es una cooperación horizontal entre organizaciones, ministerios, oficinas y direcciones. Particularmente, como bien decías, Ana Clara, esta oficina se creó en el 2017, a fines del 2017. Me acuerdo un invierno duro, el más duro de los que he vivido en estos 3 años. Y aproximadamente en mayo de 2018 pude contratar a lo que hoy es mi mano derecha, que es mi asistente, Caterina Kosemiakina, que para decir verdad es mi mano derecha en lo profesional y mi mano izquierda en el día a día familiar. Porque, bueno, le cuento una intimidad, tengo una segunda hija que tuve acá y es un desafío no solo vivir acá, sino tener una hija acá. Así que mi asistente me ayuda en todas las reuniones que uno tiene profesionales con funcionarios públicos, es en ruso, con lo cual es fundamental la traducción y la interpretación. Si uno me dice cuál es la principal barrera, es el idioma, claramente. El ruso tiene una idiosincrasia muy latina, pero tiene un idioma muy difícil, con un alfabeto que no es latino. Con lo cual, todas las reuniones tienen que ser bien pensadas, qué se les va a decir, cómo se les va a decir, porque primero mi asistente Caterina tiene que interpretar lo que yo quiero decir. Realmente son temas técnicos, temas complejos, entonces hay que entenderlos y para poder explicarlos, para que la otra persona los pueda y tenga su impacto real en el mensaje. Me ha pasado una que otra vez que los mensajes no han llegado de la forma que uno quería y uno ha tenido problemas. Por lo tanto, a partir de esos pequeños problemitas de interpretación, se ha ido mejorando la comunicación. Nuestra agenda es muy amplia y el espacio geográfico también es amplio. El día a día es solucionar temas en frontera, por alguna restricción en puertos, de algún contenedor, analizar normas y disciplinas que a veces pueden favorecer o a veces pueden perjudicar el acceso al mercado de nuestros productos. El principal mercado es tratar de abrir mercados, pero es el más difícil de todos. Si quieren después podemos comentar resumen alguna pequeña negociación, pero nada es pequeño, todo lleva tiempo, 4, 3, 5 años, con lo cual los recursos que se meten en esa negociación son muchos. También se participa en la elaboración de acuerdos, de cooperación, memorando de entendimiento, y lo que acá es importante destacar es que Rusia, cuando un exportador piensa en Rusia, no solo tiene que pensar como mercado único, ya que Rusia es parte de una unión económica aduanera formado por Armenia, Belarus, Kazajstán y Kirguistán. Esa unión aduanera tiene un arancel externo común y está formado por 180 millones de habitantes, tiene una representación de más del 3% del PIB mundial y entre exportaciones e importaciones casi llegan al 5% del comercio. Con lo cual, por un lado, a veces esas negociaciones se hacen más empantanadas, porque no solo tienen que ser analizadas por el organismo de turno ruso, sino también por los otros organismos sanitarios o fitosanitarios de los otros 5 países. Con lo cual, Alonso, te consulto, antes de adentrarnos a toda la cuestión comercial, porque tenemos varias preguntas y sobre sectores específicos, me gustaría que hagas un comentario, porque la verdad que nosotros, bueno, obviamente que acá llegan noticias de Rusia, cuál es la situación, que el manejo de toda esta situación excepcional ha sido bastante diferente a la situación que estamos viviendo en nuestro país. Nosotros, bueno, seguimos en cuarentena. ¿Cuál es la situación sanitaria hoy de Rusia? Nosotros, como te digo, sabemos que es uno de los países que mayor número de infectados tiene, y sabemos que también que la realidad económica y comercial quizás era una antes del inicio de esta pandemia, y hoy puede ser otra. Si nos podés hacer un breve comentario de la situación sanitaria hoy, o cómo está siendo, cómo lo están manejando Rusia. Sí, en realidad pensaba pasar a eso como en un segundo plano. Okay. Yo pensaba dividir mi presentación en esta primera parte de presentación de lo que hacemos en el día a día,
un Perfecto. poco comentar mínimamente lo que representa Rusia comercialmente para Argentina, después pasar al tema sanitario y por último ver el Bien, impacto económico. Así que vamos a llegar a eso. dale. Perfecto. Bueno, entonces, digamos que el espacio geográfico es muy amplio, no solo de la Unión Económica Euroasiática, sino también que la embajada tiene una jurisdicción, que además de los países que nombré, sacando Armenia, tiene Turkmenistán y Uzbekistán. Con lo cual, es muy interesante la región, tiene mucho potencial. Yo he viajado a Kazajstán y a Turkmenistán, son países más cerrados que Rusia aún, pero con un grado de potencialidad increíble. Y ahí estamos centrándonos en temas de cooperación. Ahí hay un potencial importante para avanzar. No es que estamos descubriendo América, porque esos países ya había habido visitas del INTA en otras épocas, pero generalmente las cosas se descontinúan. Entonces la idea es continuar un trabajo de cooperación profundo con estas economías para luego intentar ingresar comercialmente con productos de interés nuestros. Como decía el presidente, el comercio entre Argentina y Rusia es relativamente escaso. Desde el punto de vista argentino, las exportaciones agroalimentarias a Rusia representan aproximadamente un 2% del total de nuestras exportaciones agroalimentarias al mundo. Pero si uno lo ve desde el punto de vista ruso, nos ven como un proveedor importante. En muchos de los productos somos principales proveedores, en limones, en langostinos, en menudencias bovinas, y esa participación nuestra dentro del total de las importaciones agroalimentarias o alimentarias rusas alcanza aproximadamente un 3%. Esto no es poco en un contexto de política de sustitución de importaciones que está siguiendo Rusia hace varios años, desde el 2014, que le impusieron sanciones los países occidentales por el acceso a Crimea. Las importaciones de productos alimentarios bajaron un 30% rusos. Las nuestras también bajaron, pero en mucha menor participación que las importaciones totales o de alimentos que se ha reducido en Rusia. Y uno ve, si sigue las estadísticas, que hay una tendencia a aumentar las exportaciones rusas de agroalimentos, pasando de una participación, en el año pasado llegaron a unos 24.000 millones de dólares de exportaciones, perdón. Y las IMPO son las 29.000, con lo cual hay una diferencia entre EXPO e IMPO de 5.000, que tarde o temprano esa brecha la van a cerrar. En muchos productos que antes eran importadores netos, esta política de sustitución de importaciones ha tenido éxito. Se han transformado en exportadores de carne de cerdo, en exportadores de carne de pollo, y en carne bovina están ya por ser autosuficientes. Hace poco exportaron unas 200 toneladas de carne de alta calidad a Rusia, a China. Con lo cual vemos que, si bien no han logrado la calidad necesaria, en cantidad están teniendo un éxito importante. Ahora, como decía, si querías pasamos a la segunda parte que había mencionado, sobre, ¿Vale? bueno, como decía también, podemos mencionar un poco los productos, pero si querés después los vemos, la pera, la carne bovina congelada, langostinos, limones, maní, quesos, manteca. Hay una... ¿Cómo? Maquinaria agrícola, tenemos también algunas preguntas. Maquinaria agrícola es un tema que me gustaría por ahí tratarlo en alguna pregunta, si es que hay. Es un tema muy interesante, es una de las oportunidades que yo veo. Tuvo un auge de maquinaria agrícola antes de la crisis del 2008-2009. Esa crisis jugó en contra, porque no se pudo mantener la distribución de los insumos de la maquinaria agrícola. El productor ruso tiene recursos, va a Europa y compra. Uno ha visitado los campos y ve la cantidad de maquinaria agrícola ahí tirada, no tienen problema, ellos tienen recursos, tienen financiamiento. Lo que nosotros en ese momento fallamos fue en continuar proveyéndoles de los repuestos y de los insumos. Toda maquinaria agrícola llega un tiempo que se rompe y hay que proveerle el know-how y proveerle los insumos. Eso no pasó. Por eso es un tema que hay que analizar en profundidad.
hay un conjunto de empresas cordobesas que se han contactado con la embajada, después si quieres lo comento, es muy interesante el proyecto que tienen con Rusia. Y ahí el nicho me parece que es el silo bolsa. El silo bolsa si bien está utilizado acá en Rusia, ellos tienen problemas de stock, donde acumular el trigo y los cereales. Ellos hicieron un crecimiento muy, muy grande de su producción agrícola, tan grande que no han podido desarrollar sus niveles de almacenamiento en la velocidad que aumentaron su producción. En la campaña 2017-2018 tuvieron 20 millones de toneladas que no sabían dónde guardar. Con lo cual, si bien el silo bolsa es utilizado, es muy poco utilizado y no todo el productor ruso lo conoce y conoce sus beneficios. Con lo cual, yo veo una oportunidad muy importante para desarrollar. Bueno, entrando en la parte, la parte sanitaria, en la parte de efectos del coronavirus y cómo se está generando el desarrollo de la enfermedad acá, me gustaría ir a un par de meses antes y cómo era el panorama para Putin de la situación política de Rusia. A principio de año, el gobierno pensaba que la primavera, que en la que estamos ahora, iba a ser una consolidación de cambios constitucionales a través de la realización de un referéndum popular y la realización del festejo del 75 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria, como llaman los rusos, a la Segunda Guerra Mundial. Eso es un simbolismo muy importante que tiene el ruso y no pudo realizarlo. Es el 9 de mayo. Entonces, cuando se inicia el año, el 15 de enero, Putin da un discurso sobre el Estado de la Nación a la Asamblea Federal, que es la Cámara Baja y la Cámara Alta, y presenta algunas medidas económicas y reformas políticas. Entre las medidas económicas más importantes era ayuda directa a las familias para no solo tener un segundo hijo, sino tener un primer hijo. Les digo que Rusia tiene un gran problema demográfico, tiene una tasa de natalidad muy baja del 1,5%, para el 2024 planean llegar al 1,7%. ¿Cómo? A través de ayudas. Hasta ahora habían tenido una ayuda para las familias de alrededor de $5.000 para tener un segundo hijo. Ahora la ayuda va a ser de $7.500 para tener el primer hijo. Y las familias con 2 hijos tendrán una ayuda de $10.000. Esa es la principal medida económica que se anunció, conjunto con otras. Y de las medidas políticas, o los cambios políticos, se anunciaron reformas constitucionales. Y paralelamente se anunció la realización el 22 de abril de un referéndum popular para convalidar o no esas reformas constitucionales. Dentro de esas reformas constitucionales se propuso darle mayor poder al Parlamento. ¿Cómo es esto? Para que el Parlamento sea quien elija el primer ministro y todo el gobierno. Hasta ahora es Putin, o el presidente de turno, quien elige a su primer ministro y a los ministros y al gobierno. Si ustedes recuerdan, a principio de año una noticia, dimite todo el gobierno ruso. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando Putin tira este mensaje, Medvedev, que era el primer ministro, presenta su renuncia, considerando que no ha podido lograr los avances que Putin se había programado a lo largo de su gobierno, y dimite todo el gobierno, todo el poder ejecutivo con él. Bueno, tal es así que hubo un cambio de primer ministro, ahora es Mishustin, y los ministros más o menos, algunos cambiaron, otros quedaron. Con lo cual, esta reforma fue importante, pero en febrero se presentan otras reformas constitucionales y la que hizo más ruido, la de mayor trascendencia, fue la posibilidad de que Putin vuelva a presentarse como presidente, es como volver a cero. Por lo tanto, en el 2024 podría postularse como presidente 2 periodos más, con lo cual la posibilidad de que Putin sea presidente de Rusia podría extenderse hasta el 2036. Ahora los periodos presidenciales son de 6 años, hasta antes del 2012 eran de 4 años. Estas reformas constitucionales fueron aprobadas primero por la Asamblea Federal, por el Consejo Federal, por los 85 parlamentos regionales, y en el término de una semana se aprobó. Por eso era muy importante el referéndum al que hacía alusión Putin del 22 de abril,
Y en ese trajín, la cantidad de infectados empezó a crecer, con lo cual empezó a reverse todos estos dos hitos, que políticamente eran muy importantes para él, y el 25 de marzo decide posponer el referéndum del 22 de abril, y el 16 de abril decide posponer el festejo del 75 aniversario de la Gran Guerra Patria. Al principio, como hablábamos con el presidente ahí, Juan Carlos, de que Rusia era visto como el ejemplo a seguir, bueno, tomó medidas rápidamente, fue el primer país que fijó barreras contra los viajes de China y contra Europa occidental. Pero bueno, sabemos que Rusia tiene 17 millones de kilómetros, es el país con más fronteras, con lo cual era imposible e impensado considerar que el coronavirus no iba a entrar. Lo que sí se hizo se retardó. Fíjense que es uno de los últimos países en que las noticias ahora están llegando de Rusia, porque hoy Rusia es el segundo país de infectados, con más de 250.000 infectados el día de ayer, 9.000 por día. Ayer había bajado a 9.900, pero veníamos hace 15 días con 10.000 infectados, 11.000 infectados, una tasa de mortalidad baja, por suerte, de menos del 1%, 2.100, 2.200 fallecidos, y recuperados algo de 53.000, 54.000. Con lo cual llegamos a fines de marzo, donde empezó a haber una creciente ola de infectados, y ahí decreta Putin la primera semana no fija ni cuarentena, fija días no laborables con derecho a sueldo. Esa semana pasó rápidamente. Bueno, las embajadas cerramos, nos fuimos a trabajar desde las casas, como estamos en este momento, así que bienvenido a mi casa, como estamos haciendo todos, me imagino. Y pasó esa semana y ese periodo se extendió hasta fines de abril. Siguieron los infectados, se siguió hasta el 11 de mayo, y se postergó finalmente, los días antes de esa fecha, del 11 de mayo, se postergó hasta el 31 de mayo. En el interín, entre la primera extensión hasta el 11 de mayo, que se extendió estos periodos de no laborables con derecho a goce, se empezó a pensar en la salida. Putin convocó a su gabinete para hacer una especie de salida en fases, en función a la cantidad de infectados, la cantidad de camas disponibles y los test. Los test inicialmente eran muy pocos, 2.500 por día, ya se subieron a 170.000 test por día, y ahora están, creo yo, en 300.000 test diarios. En función de esas tres variables se pusieron tres fases. Una primera fase donde los pequeños comercios se iban a abrir, se iba a dejar a la gente poder salir a parques circunscriptos, y donde el servicio, la industria del servicio se iba también a abrir. Una segunda fase ya donde se empezaban a abrir los shopping. Ustedes tengan en cuenta que Moscú es la capital con más metros cuadrados de shopping del mundo. Es increíble la cantidad de shopping que hay. La gente en invierno se vuelca a ellos. Y bueno, se iba a empezar a abrir a estos grandes centros comerciales con una cantidad limitada de personas, y algunas, o las escuelas también iban a empezar a tener actividad. Y la tercera fase ya era la apertura total de la economía. Lo que pasa es que Putin dejó desde el primer minuto en manos de sus gobernadores y alcaldes el manejo en sus regiones y en sus ciudades del coronavirus. Como Moscú es el principal foco de infección del coronavirus, casi el 50% de infectados está en Moscú, el alcalde, Sergei Sobyanin, tomó medidas más estrictas que el propio Putin, y de un primer momento cerró escuelas, jardines, universidades, después cerró gimnasios, cerró cines, cerró shopping, cerró restaurante, y ahora es obligatorio, por ejemplo, salir con guantes y barbijo. Hasta una semana atrás no lo era. El tema de Sobyanin fue que Rusia, en Moscú, tiene una vida propia, y el metro, que es famoso, nunca paró. El transporte público tampoco paró. Y se veía, la verdad, que uno veía mucha gente
yo una vez a la semana salgo a hacer las compras, pero por la ventana de mi departamento veía mucho movimiento. Eso jugó un poco en contra, entonces el alcalde fijó un sistema de pases digitales, para que la gente que saliera a la calle tuviese un control. Ese sistema de pases, si bien era muy tecnificado, jugó en contra, porque al otro día toda esa gente que se manejaba en subte se manejó, pero con el pase, supuestamente. Y no tuvieron peor idea que de hacer el control en las abajo, en los molinetes. Y ahí se juntó una cantidad de, en plena pandemia, en pleno pico de los infectados, se juntó una cantidad de gente en un espacio cerrado, y eso es lo que algunos especialistas dicen que se saltó de los 5.000 a 6.000 infectados diarios a 10.000, 11.000 diarios después de ese día o esos días donde se veían colas de en los subtes de cuadras. Eso jugó realmente en contra. La semana pasada Putin da un mensaje y que es un poco, por así decirlo, genera un poquito de confusión, porque él no espera hasta el 31 de mayo para liberar o para decir, bueno, en función a estas 3 baleadas que hemos comentado, a levantar las restricciones, sino que ya a partir del 11 de mayo libera, digamos, elimina estos días no laborales con derecho a sueldo y libera la actividad para la industria de energía, de la construcción y de la agricultura. Ahí tienen un contrapunto con el alcalde dice, no, yo el tema de servicios no lo voy a abrir porque me parece muy riesgoso, entonces solamente abriremos la construcción. Y ahí estamos, este es el panorama hoy, con la cantidad de infectados, con restricciones a salir, y con bien no se sabe, la gente si vuelve a trabajar, si no vuelve no va a tener pagos. Bueno, está un poco confuso. Digamos, vemos un techo, un paraguas que es lo fijado por Putin, y después particularmente con comportamientos específicos de cada ciudad y cada región en función a la decisión del gobernador o del alcalde en ese momento. Hasta ahí, esto es un poco la situación sanitaria. Bien. Ahora, si quieren, contame. No, clarísimo, la verdad, yo creo que, bueno, que es una situación que se repite en todos los países, esta cuestión de los diferentes niveles de la administración, cómo se articulan y cómo están llevando a cabo estas fases, que bueno, es todo sobre la marcha a medida que se va transcurriendo los días. Está clarísimo toda esta parte, Alonso. Si te parece, podemos pasar a la parte económica. Quiero llegar con el tiempo para hacerte las preguntas de las personas que tenemos conectadas. Tenemos mucha gente de la agencia Pro Córdoba, acá de Córdoba, hay gente de la agencia Pro Mendoza también que tiene varias preguntas sobre vinos. Así que si te parece, vamos a la parte económica. Perfecto, vamos a hacerlo rápido. Mostrar la introducción de la génesis de esta crisis. La semana pasada, José de Molina bien decía que era una crisis sanitaria, pero yo incluiría que con impacto político, social y económico muy importante. Esta crisis sanitaria tiene 3 características económicas: simultaneidad, velocidad y profundidad. Simultaneidad en cuanto a que se dio a todos los países, la velocidad dada por el impacto en variables como la desocupación es muy rápida y es muy fuerte, y la profundidad, si uno la compara con el impacto en el PBI de la crisis 2008-2009, que el PBI bajó 0,1%, acá se está hablando entre 3,5 y 4,5% negativo de crecimiento del PBI, con un impacto muy fuerte en el segundo trimestre alrededor del 22%. Con lo cual el COVID pone freno a 43 trimestres ininterrumpidos de crecimiento de la economía mundial. No voy a dar los porcentajes de PIB de los países, pero rondan en una caída entre el 6 y el 7% Estados Unidos, Eurozona, Japón, con un impacto en el segundo trimestre casi del 40%. Salvo China, que el impacto fuerte lo tuvo en el primer trimestre, de alrededor del menos 30%. Y la idea, las proyecciones son un crecimiento de 1, 1,5, 1,3 de su PBI. Pero otra característica de esta crisis es que simultáneamente se dio un shock de oferta con un shock de demanda. El shock de oferta está dado por el parate, el colapso en el PBI, en la actividad económica, un alto nivel de desempleo. La ONU nos dice que el 81%
de la fuerza laboral está en sus casas, esto equivale a 3.300 millones de personas. Esto por el lado de la oferta. Y por el lado de la demanda, si hay un parate de actividad, obviamente hay una caída en el ingreso de la población, en el consumo, hay un lockdown importantísimo, está todo cerrado, salvo las producciones de primera necesidad, como muy pocas. Esto hace que las empresas no vendan, que se les complique la cadena de distribución, la cadena de pago. Entonces, lo característico de esta crisis es una simultaneidad entre estos dos shocks. Pero también lo que es también característico e importante es el reaccionar de los gobiernos también muy rápido y muy fuerte. Estamos viendo que entre el 5 y el 12% del PBI están poniéndolo en sus economías a modo de paquetes de ayuda. Y los bancos centrales en general están yendo hacia una política acomodaticia, una política de bajas tasas de interés para reactivar la economía, y con fuertes paquetes concentrados en combatir el desempleo. Tenemos Estados Unidos una posibilidad de tasa de desempleo del 15%, por lo tanto tiene un paquete de ayuda de 2.1 billones de dólares, como decía José la semana pasada. Pero, como bien decía el presidente Juan Carlos, también Rusia no solo tiene un impacto en el coronavirus y una limitación de su actividad, sino tiene un doble impacto, si bien para mí es más fuerte, de la caída en el precio del petróleo. Obviamente con el parate en la actividad bajan los vuelos, bajan el transporte, barcos, aviones, autos. Ese parate de actividad hizo que la demanda caiga, obviamente la producción siguió en alto, y ahí hay un desequilibrio oferta y demanda, el precio se fue para abajo. Esto se dio en un contexto del fines de marzo, a fines de marzo, donde expiraba el acuerdo OPEP+, que es el acuerdo entre los países exportadores y productores de petróleo con productores independientes como Rusia. Ahí se empezó a ejercerle presión a Rusia para que bajara su nivel de producción, no se llega a un acuerdo y hay muchos días de volatilidad, y ahí el barril del petróleo Urales baja a su nivel histórico a casi 10 dólares el barril. El 12 de abril llegan a un acuerdo estos países, después de esa guerra entre Arabia Saudita y Rusia, llegan a un acuerdo y se fijan un programa pautado de reducción de producción de barriles, que ya empezó en mayo. La primera etapa sería el 1 de mayo hasta el 30 de junio, donde iba a caer o va a caer la producción en 9.7 millones de barriles diarios. Una segunda etapa que va de julio hasta fin del 2020, donde la producción de barriles iba a caer en 7.7 millones de barriles diarios, y la última etapa, todo el 2021 y parte del todo hasta abril del 2022, donde la caída iba a ser de 5.8 millones de barriles diarios. Este acuerdo fue bien tomado por el mercado, pero no fue suficiente porque es de largo plazo, con lo cual después de ese acuerdo hubo reducciones, caídas más estrepitosas del precio del petróleo, y vimos un hecho histórico en el mundo donde te pagaban para llevarte el petróleo. El 20 de abril la cotización del barril WTI de Texas cotizó a menos 35,22 dólares el barril. O sea, vos ibas y te daban 35 dólares para llevarte el petróleo. No fue así, pero bueno, digamos, eso fue algo extraordinario. Y Rusia sigue dependiendo de digamos, no es que sigue. Desde que asumió Rusia en el 2000, de Putin en el 2000, la idea era bajar la dependencia del petróleo y del gas en su matriz productiva. Lo logró en casi 10 puntos porcentuales del PBI. Hoy Rusia, su PBI depende casi el 40% de su PBI de la venta de estos hidrocarburos, pero 40% o un tercio, como algunos dicen, sigue siendo mucho. Por lo tanto, es obvio que la caída en el precio del petróleo le iba a impactar fuertemente. Aquí Rusia lo agarró o lo tomó con un sistema financiero ordenado, con una deuda externa e interna pequeña y con dos redes de contención. ¿Cuáles son? Una es la cantidad del nivel de reservas internacionales altísimo. Rusia es el cuarto país en el nivel de reservas, luego de China, Japón y Suiza. Aproximadamente hoy uno puede más o menos calcular que entre 450.000 y 500.000 millones de dólares son de reservas.
Si a esto le sumamos un fondo, que es el Fondo Nacional de Bienestar, que se nutre o se nutrió de todos los años en que el precio del petróleo y del gas estaban por encima de un valor de corte fijado en el presupuesto, ese valor de corte hoy es de $42 el barril, todo eso que acumuló se hizo un fondo de reserva para cuestiones o para posibles déficits presupuestarios como es el que va a tener en este momento. Ese valor ascendió a 150 mil millones de dólares. Con lo cual vemos que Rusia tiene para afrontar esto un paquete de aproximadamente 700 mil millones de dólares sumado las reservas con este Fondo de Bienestar Nacional. Algunos expertos dicen que con este nivel de reservas podría afrontar 6 años seguidos de equilibrio presupuestario con un precio del barril entre 25 y 30 dólares. Llegamos a esta situación a fines de marzo y la gobernadora del Banco Central todavía tiraba cifras del crecimiento del PBI de 1,1, 2,1 para Rusia. Después de que vuelve a bajar el precio del petróleo, la actividad se corta a nivel mundial y Rusia empieza a poner restricciones, la política del central empieza a cambiar y baja su tasa de interés, de 6 a 5,5%, la tasa más baja del 2014. Es un cambio de tendencia, es una política acomodaticia, como le llaman los economistas, expansiva, y en función a esta nueva política monetaria y en función a un contexto de disminución drástica de la economía global, una baja en el petróleo que no terminó de parar a pesar del acuerdo, y las nuevas medidas restrictivas que empezó a poner Putin y el gobierno de cada uno de los gobernadores de las regiones, el Banco Central hace previsiones y pronósticos. Entre las previsiones, para llegar al pronóstico, tenemos en cuenta que hace un análisis conservador del crecimiento del valor del petróleo. Ellos dicen que en 2020, entre el segundo trimestre y el cuarto trimestre, el precio del petróleo va a rondar entre 15 y 25 dólares el barril. Hoy, si uno se fija, el precio del barril de los Urales está a 30 dólares el barril. Y para el 2022 calculan un precio de 45 dólares el barril. Estas son las previsiones del Banco Central ruso de hace 10 días. Otra previsión que hace es que la duración de la pandemia va a ser en el segundo trimestre y las medidas restrictivas se van a centrar en el segundo, tanto de Rusia como del resto de los países, se centrarán en el segundo trimestre, para empezar a salir en tercer y cuarto trimestre, tener un poco de crecimiento. Y la tercera previsión es que, si bien ellos piensan que va a ser acotado en el segundo trimestre, el impacto de estas medidas va a ser largo en el mediano plazo. Va a costar tiempo volver a restaurar la logística, las cadenas de producción, las cadenas de pago, volver a acumular reservas y ahorros que se están gastando en este segundo trimestre. Todo esto en un contexto de alta incertidumbre, que obviamente limitará la producción, va a limitar las exportaciones, va a limitar el consumo y la inversión. Entonces, en función a estas previsiones, calcula cuánto va a ser el PBI para el 2020. Y según las estimaciones van a bajar, el PBI ruso va a bajar entre un 4 y un 6% su PBI. Esto estaría un poco acorde con el análisis del FMI que había dicho de un 5,5%. Sin embargo, vemos que es menor el impacto que la crisis del 2008, donde el PBI ruso bajó un 8%. Todo esto es ahora, no, es una foto. Ya para terminar, ¿cómo estamos? Faltan, Estamos ¿no? con el tiempo, sí. Me gustaría hacer algunas menciones como te decía, de productos específicos que nos están consultando. Cuando termines la parte económica, que obviamente es súper importante para tener dimensión de lo que representa Rusia, la fuerza que tiene también, y lo que es la economía rusa, es fundamental. Pero cerremos con esto y si te parece, después hacemos un ping-pong con algunos productos. Dale, digamos, el PBI está conformado, hay distintas fórmulas de calcularlo. Una de ellas es a través del consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones netas. Entonces, lo que hace el Banco Central fue analizar cada una de estas variables que componen el PBI para llegar a esa caída.
Claramente las exportaciones es la variable más damnificada. Hay caídas de las exportaciones en valor por el precio del petróleo, y ellos calculan entre un 10 y un 15% de caída de las exportaciones. La inversión bruta fija también va a caer, entre un 6 y un 10%. Esto, obviamente, debido a la incertidumbre, los proyectos de inversión caen. Esto va a repercutir en el nivel de ingreso y en el consumo. El nivel de ingreso del ciudadano ruso viene bajando desde el 2014 en adelante aproximadamente un 7,5%. El Alfa-Bank, que es uno de los bancos más importantes de Rusia, calcula que para este año el nivel de ingreso va a bajar un 5%. Eso claramente va a repercutir en el consumo, que también va a bajar entre un 7, un 8 o un 10%. Todas estas variables, ¿dónde impactan? En la desocupación. El nivel de desocupación de Rusia estaba proyectado entre un 4 y un 5%, hoy es posible que alcance 10%. Algunas estimaciones son más. Esto, dentro de la población económicamente activa, representa entre 6 y 9 millones de personas. ¿Cómo calculan la recuperación? Bueno, a partir de... va a haber un crecimiento económico en el 2021-2022 de tipo de recuperación, un rebote fuerte en el 2021, con un crecimiento del PIB entre 3 y un 5%, para atenuarse en el 2022 un crecimiento entre 1,5 y 3,5%. Esto acompañado a las políticas de baja tasa de interés que el Banco Central está siguiendo, o de seguir bajándolas para reactivar la economía, hace que se genere mayor cantidad de créditos. Se prevé que la tasa de crédito de este año crezca entre un 3 y un 6%, y la de los años siguientes entre un 8 y un 11%. Todo eso en un marco de una inflación contenida, en el sentido de que vemos que hay fuerzas que tiran la inflación hacia arriba y otras que tiran la inflación hacia abajo. Obviamente el nivel de actividad a nivel mundial y en Rusia le pone un techo a esa inflación que en los primeros meses del coronavirus salió con fuerza. Yo acá no comenté un elemento muy importante, que por ahí después cuando toquemos un sector lo voy a comentar, que es la devaluación del rublo. En los últimos meses el rublo se devaluó entre un 15 y un 20%. Pasó casi de 64 rublos el dólar en promedio en marzo a unos 74 dólares rublos por dólar ahora en mayo. Esto obviamente tiene un efecto en el corto plazo directo de suba de precios. La política monetaria del central también tiene una política inflacionaria, y en las primeras semanas, cuando se vio que el coronavirus ya estaba acá, hubo un efecto pánico y la gente se volcó a los supermercados. No hubo desabastecimiento, pero algunos productos subieron el precio, con lo cual tenemos un panorama en el corto plazo de inflacionario, de algunas políticas inflacionarias, y otra en el largo plazo de deflacionario. Por lo cual, el Banco Central prevé que la inflación en Rusia en el 2020 va a ser entre 3,8 y 4,8% para estabilizarse en un 4% en el 2021 y 2022. Las medidas de impacto económico que tomó Putin, alargó los plazos de los créditos, dio créditos con subsidio a los bancos de un 3 o un 4% para que éstas emitieran créditos a las pymes de un 8%, créditos de tasa cero para pagar sueldos, se redujo las cargas sociales entre un 15 y un 30%, se postergaron los alquileres, excepto para la vivienda, hasta el 2022, apoyos a las exportaciones de tipo cubrir riesgo financiero, asesoramiento, etc. Y las medidas sociales, menciono solamente dos: subió el seguro de desempleo de unos 12.000 rublos, que son unos, hoy está unos 150 dólares, a casi el doble, a 20.000 rublos, dependiendo la cantidad de meses que la persona había trabajado y en la región donde estaba. Y una ayuda familiar de bajos ingresos para familias con niños entre 3 y 7 años, de 5.000 rublos hasta fin de año, y para familias también de bajos ingresos con niños menores a 3 años de un monto similar. Eso es un poco las grandes medidas que tomó el gobierno de Putin, la situación económica y las perspectivas, no solo
por impacto de baja actividad por el coronavirus, sino por la caída en el precio del petróleo. ¿Qué te Bien, parece? Dejo clarísimo. lugar a, me callo y dejo lugar a No, preguntas. lo que nos están consultando, obviamente que tenemos muchas empresas y todo abocado con el interés que hay muy grande con respecto a Rusia como mercado, la inserción de nuestros productos. Una primera pregunta antes de ir por los productos es el tema operativo, la logística operativa de comercio exterior, si los puertos estuvieron funcionando en forma normal, si detectaron ustedes algún tipo de inconveniente a partir de la pandemia. Interesantísima esa pregunta. Así como Rusia tuvo una política de restringir sus exportaciones en productos claves, como el trigo, Ujú. amplió o fue más flexible en cuanto a su política de importaciones. Desde el primer minuto, el Roshestornadzor, que sería el SENASA ruso, permitió que los certificados sanitarios o veterinarios sanitarios o fitosanitarios puedan ser recibidos por una copia. O sea, el importador acá podía presentar una copia de ese certificado sanitario o fitosanitario. Porque generalmente la mercadería no va al original, el original se lo manda por un courier. Los courier empezaban a tener limitaciones de acceso por el cierre de fronteras aéreas de los países. En Rusia Ujú. había cerrado su, eh, su cielo, y entonces estos originales no podían alcanzar nunca la mercadería, con lo cual se aceptó la, la, la presentación de copias. Y otro tema que es muy importante, la Unión Económica Euroasiática ofrece o otorga un sistema de preferencias a todos los países en desarrollo. Hay una lista de productos que gozan de esta preferencia que es del 25%. El principal producto que satisface de esta preferencia son las frutas nuestras, pero casi todos los productos entran dentro de esta preferencia. Y ahí hay que presentar también un documento, un formulario. Y ahí hubo algunos momentos de problemáticos porque digamos, el Roshestornadzor hace referencia a lo que es tema sanitario, fitosanitario, y la aduana a otras documentaciones como la presentación de este certificado de origen, un formulario A, que tiene que tener la mercadería para acceder o se goce de esta preferencia del 25%. Ujú. Ahí lo mismo, hasta que la Comisión Económica Eurasiática, que es la que genera las disciplinas comunes a la Unión, sacó un comunicado para que las aduanas puedan recibir copia de este formulario A, de este certificado de origen, con la garantía de que cuando esto se levante presenten los originales. Por lo tanto, vemos que no hubo problemas logísticos, que cada uno de los países tuvo, pero no hubo un problema administrativo, por así decirlo. Al Bien. contrario, se flexibilizó el procedimiento. Perfecto. Ahora, si te parece, hacemos el ping-pong con algunos productos. Desde, bueno, como te comentaba, tenemos a la gente conectada de Pro Mendoza y nos preguntan específicamente qué posibilidades para todo lo que es vinos, bueno, los mencionaste, vinos, peras y frutas disecadas también de la provincia, son esos tres productos puntuales. Bueno, pera está funcionando muy bien. Este primer trimestre, Ujú. tanto peras y manzanas tuvieron un crecimiento de un 30 y un 20% respecto al trimestre del año pasado. Yo le veo, pera se ha consolidado, es una fruta consolidada. Manzanas, los volúmenes de peras son también mucho más grandes que los volúmenes de manzanas que exportamos a Rusia. El otro día fui al supermercado y vi una cantidad de manzanas, yo tratando de buscar las nuestras, pero hay una competencia enorme, manzana turca, manzana serbia, belarusa, es muy difícil la competencia que tiene. Pero nuestro producto siempre es de primerísima calidad y eso es valorado por el consumidor ruso. Tengamos presente que es un contexto de evaluación, con lo cual la manzana, hay 1 millón de toneladas de manzana que se producen acá en Rusia y se importan de Belarus. Y la manzana es un producto asequible para el consumidor ruso, con Ujú. lo cual es difícil, si la manzana nuestra se vuelve cara, es difícil la competencia. Por eso estamos en un contexto de evaluación, donde el producto importado es más alto en precio y la gente por ahí busca un reemplazo por producto local. El vino es un target con un potencial enorme.
Siempre también voy buscando vino argentino por los supermercados. Tengamos presente que acá el consumidor ruso está haciendo una traslación de un consumo elevado. Hay un elevado consumo de alcohol en Rusia. Principalmente bebidas blancas, pero hay una tendencia de la juventud hacia consumir cervezas y vinos. El vino es el segundo, tuvo una evolución muy importante. Hay un target en Moscú de vinos premium de mucha calidad. El 70% de vinos premium se consume en Moscú. Es una competencia también muy importante porque entra vino europeo, entra vino georgiano, que has instalado muy bien, entra vino chileno, pero todavía hay margen para crecer porque es un segmento con mucha potencialidad. Hoy por hoy el consumo de vino de la población rusa es de 10 litros por persona por año, se ha mantenido estable, pero es un mercado de unos 8.000 millones de dólares anuales. Y lo importante es que la producción rusa no satisface a la demanda local. Y acá hago un paréntesis, porque Argentina también exporta vino a granel, especialmente vino blanco. Y acá ya fue acordada una ley de vitivinicultura rusa que favorece la producción de vino local. Y uno de sus artículos que va a prohibir la incorporación o la mezcla de vinos extranjeros con vinos rusos. Con lo cual ahí podemos ver un impacto negativo en nuestras exportaciones de vino a granel. Hoy por hoy están siendo el año pasado fueron 2,3 millones, el anteaño un poco menos. Es poca, pero siempre hay alguien que se ve afectado. No así los vinos embotellados. Por lo tanto, ahí sí veo una oportunidad importante. Y cuanto a las frutas secas, nueces, y ahí voy a meter el maní, así hago un poco también a los maniceros, que los maniceros supongo que están conectados. Nunca en mis 2 años tuve noticias de ellos, pero esto es favorable, porque generalmente a mí me contactan cuando hay problemas. El manicero nunca ha tenido problemas, entra muy bien, la verdad que lo felicito, es un producto acá en Rusia de menor precio que la nuez y los frutos secos, pero cuando hay crisis, el consumidor deja de consumir nuez, que es elevada, y frutos secos y se pasa al maní. Y a su vez también hay una tendencia a consumir el maní con el consumo de alcohol, con la cerveza y con el pistacho. Con lo cual ahí es un producto consolidado, creo yo. Consolidado el maní. Bueno, Sí. Te sigo si querés como sigue el ranking porque se están sumando muchos productos. Voy a ser respetuoso con el orden que nos están preguntando. El que sigue es el tema lácteos. Si hay oportunidades, si hay lácteos ingresando a argentinos en el mercado ruso. Cuando en el 2014 ponen las sanciones, todos los países de Occidente, por supuesto, todos los países pensaron, bueno, nos vamos a aprovechar de estas sanciones y vamos a exportar al mercado ruso. Eso no pasó porque el mercado ruso bajó su nivel de consumo, empezó a consumir sus propios bienes, y si no, el de los vecinos con los cuales tiene un acuerdo. El único sector que más o menos aprovechó esta circunstancia es el sector lácteo argentino. Se ha entrado fuertemente, se ha consolidado. El otro día yo te decía a vos que me sorprende en algunos supermercados de bajos precios ver queso argentino compitiendo a un precio muy bajo. Entonces felicito al queso argentino por el nivel de competitividad que tiene en un mercado tan difícil, con mucha competencia, muchísima competencia. Las importaciones de queso ruso bajaron un 30% entre el 2014 y el 2019, por efecto del proceso de sustitución de importaciones. Hoy, el 80% del sector lácteo es consumido por producción local. El primer trimestre, la producción local de lácteos va a aumentar en un 4,6%, más o menos 3,5 millones de toneladas. Ese 20% restante que nos quedaría, el 82% es queso de Belarus. Y el restante, casi 1 millón de toneladas, porque luego de las restricciones,
la producción es de, la producción es de 6 millones de toneladas, queda 1 millón de toneladas para ser satisfacidas, por así decirlo, por lácteos latinoamericanos y de Nueva Zelanda. Acá también el sector lácteo uruguayo también compite, y si bien vemos que es un mercado complicado a futuro, porque cada vez que hay un proceso de evaluatorio, empieza a resurgir nueva sustitución de importaciones. Y según los expertos, sería fácil sustituir las importaciones de los lácteos extranjeros. Con lo cual, hoy por hoy, que la presencia de los quesos de pasta dura, de la mozzarella, siempre el sector lácteo está muy presente en las ferias, los conozco, son serios, trabajan con mucha responsabilidad, y creo que van a mantener el segmento, no así no están exentos de riesgos por el proceso de evaluatorio, por la sustitución de importaciones, etc. Perfecto. El siguiente producto que nos consultan es el tema de miel, si hay posibilidades de exportar en forma fraccionada a granel, si hay importadores directos, cómo es el mercado. Lamentablemente tengo que decir que el mercado de miel está cerrado. No se permite exportar miel de Argentina. Esto fue una negociación que empezó en el 2014 por pedido del sector privado. Ahí el SENASA generalmente se pide el SENASA cuando quiere abrir un mercado pide los requisitos fitosanitarios o sanitarios, depende del producto, la contraparte se los ofrece y empieza a haber una negociación entre los organismos sanitarios para fijar los requisitos. En ese momento estaba Kazajstán, Belarus y Rusia, eran una unión, después se amplió a Armenia y Kirguistán, y en ese país el que puso pero fue Kazajstán. Yo estuve en su momento, cuando llegué, pregunté en el 2017, porque también me llegó la consulta, en ese momento investigué y Kazajstán no estaba de acuerdo con algunos problemas de inocuidad de las colmenas o de fiscalización, y ahí quedó. Ellos tienen un certificado fitosanitario que es la forma número 30, ellos tienen para cada producto un certificado, o te adaptás a ese o no entras. Y a veces, si ellos tienen demanda, pueden ser flexibles para modificar ese certificado. En este caso no fue el caso, no se flexibilizaron, hubo negociaciones a través de la COMITA, la Comisión Intergubernamental Argentino-Rusa, que se hace todos los años para tratar este tipo de casos, y no se llegó a un buen puerto, y bueno, lamentablemente tengo que decir que no quiere decir que las condiciones puedan cambiar y no pueda volver a negociarse o a tratar de negociar esto. Kazajstán quizás ahora cambió su posición. Es más, ahora la Unión Económica Asiática y Rusia quiere entrar miel a Argentina, con lo cual todo es negociable. Pero hoy por hoy no hay oportunidades de ingresar miel, está cerrado el mercado. Bien. El siguiente producto es trigo. Nos preguntan si sigue esta restricción a las exportaciones de trigo ruso desde que comenzó la situación de pandemia. Y también con respecto a trigo, nos consultan si tenés conocimiento, si ha habido exportaciones de trigo ruso a Brasil, y si hubo alguna cuestión, alguna venta, si hubo alguna cuestión sanitaria ahí con el trigo ruso, si en caso que haya habido alguna venta a Brasil. Mira, las restricciones se pusieron temporariamente por un efecto precio y para cuidar el consumidor local, para que no le afectara. Se pusieron hasta el 30 de junio, o sea, Rusia no puede exportar hasta el 30 de junio sus cereales principales, trigo, cebada, centeno, girasol, maíz. Pero para 4 cereales puso una cuota de 7 millones de toneladas, que fue para cebada, centeno, trigo y maíz, pensando que se iba a distribuir hasta junio. Y a mediados de abril esa cuota de exportación se agotó, fue exportado totalmente, los principales destinos son Egipto y Turquía, con lo cual yo estimo que después del 30 de junio se va a levantar esta restricción. Históricamente el consumo de trigo de Rusia es de unos 39, 40 millones de toneladas, y la producción ronda entre 75 y 80 millones de toneladas. Este año vendría bien la producción rusa, más allá de algunos, en la región sur podría haber algunos focos de sequía, de falta de humedad, pero hay una mayor hectáreas plantadas
de trigo de invierno, con lo cual las proyecciones de producción de trigo son importantes. Supongamos que produce 80 millones de toneladas, un consumo interno de 40, le sobran 40 millones de toneladas. La proyección era exportar 36 millones de toneladas. Esas generalmente cumple ese parámetro. Respecto a la segunda parte, no lo sé, no podría decir si Rusia ha exportado a Brasil. Había escuchado que ya entró al mercado brasilero, pero yo no sé si este año o como parte de esas 7 millones de toneladas lo voy a buscar, lo tomo como tarea. Si esas 7 millones de toneladas que puso como cuota el gobierno ahora, parte de ellas fue algo a Brasil. Bien. Luego continuamos con el tema legumbres, si hay posibilidades de la inserción al mercado ruso de garbanzos, porotos, quinoa. Ahí también me parece interesante que hagas un comentario, que nos cuentes esta oportunidad o este segmento de la población rusa, de estos mercados gourmet, que por ahí los productos argentinos pueden tener buena aceptación. También es muy interesante que nos comentes esa parte. Bueno, de legumbres, la verdad que he investigado hace poco. En legumbres, en garbanzos, el otro día estaba mirando un video de la empresa Consi, que en 2018 tuvo una fuerte exportación de garbanzos. Yo estaba acá, escuché, me enteré de ese nivel de exportación, pero ahora uno mirando los niveles de exportación de garbanzos a Rusia, vi que van bajando. La producción rusa, como la producción argentina de garbanzos, está cayendo, por lo que veo en algunos cuadros, y si uno ve los niveles de exportaciones de garbanzos a Rusia, el valor más alto lo tuvo en el 2017, con unos $870.000, después fue bajando al 2018 con $360.000, y el año pasado fue de $20.000. Esto no quiere decir que no haya oportunidades, algo habrá pasado, habrá que investigar qué pasó para que esa caída tan estrepitosa de las exportaciones de garbanzos. Pueden ser condiciones locales, internacionales o algunas trabas en el mercado ruso, pero hay potencialidad. Y con respecto a los otros esos superalimentos que le llaman, la quinoa o la chía, obviamente como hay un sector en Moscú, una cosa es Moscú y otra cosa es Rusia. En Moscú hay un segmento muy de alto valor adquisitivo de población que consume en supermercados que son tipo premium, si uno entra, ve un packaging divino, un valor, pero mucho más caro que el resto de los supermercados. Hay nichos que hay que apuntar ahí, porque son productos caros para un consumidor que tiene el poder adquisitivo para pagarlo. La quinoa podría ser un producto de esta naturaleza, porque es un producto caro. Alrededor del kilo de quinoa está entre 1.000 y 1.500 rublos, que puede ser entre 13 y 20 dólares el kilo. Estaba mirando las estadísticas, Rusia importó unas 890 toneladas de quinoa el año pasado a Perú. Casi el 98% del proveedor de quinoa es de Perú. Y fueron de unos 2 millones de dólares ese tonelaje. Yo por ahí me equivoqué, hice una cuenta rápida. 890 toneladas dividido 2 millones dividido eso da un costo de $2 el kilo de quinoa. Y la venta está entre 13 y 20 dólares el kilo. Con lo cual hay un margen de beneficio importante. Por ahí me equivoco, tengo que hacer los números más finos, pero esto es lo que hice rápidamente, y el margen que tiene es muy importante, y obviamente hay como en toda cultura occidental, hay un mayor consumo hacia comida sana, y cada vez, si bien el ingreso disponible de los rusos ha caído, hay un porcentaje mayor, de 44 pasó a 55% de personas que deciden tener una alimentación más saludable. Y la quinoa es conocida por sus valores, sus requisitos nutrientes, ¿no? Entraría en este target.
Estamos súper excedidos con el tiempo, pero hay una pregunta que también la revisaron en el momento de la inscripción, que acá nos consulta Martín, el tema de si en el corto plazo hay alguna posibilidad para la exportación de carne silvestre al mercado ruso. Carne Tienen- silvestre. Ujú, Carne silvestre es otro producto que los rusos quieren exportarnos. Como la ujú, miel, la carne silvestre. Nacieron con pompas y platillos el inicio de esta negociación. Creo que es conejo, eh, sí, bueno, una serie de productos muy interesante. Obviamente que acá se consume la carne silvestre, es una negociación sanitaria como otras, compleja, que ujú, quizás en el corto plazo no podría decir que se podría solucionar, pero ya te digo, así como la miel, los rusos quieren vendernos miel y carne silvestre, bueno, podemos poner sobre la mesa también nuestra carne silvestre y nuestra miel. Así que, pero bueno, es una negociación que, como decía, lleva tiempo, lleva recursos. Acá es todo muy burocrático, no solo la burocracia de Rusia, sino la burocracia de una unión con 5 miembros. Y no todos los ujú. países tienen las mismas necesidades o intereses que Rusia, con lo cual, con que uno de los 5 países ponga alguna restricción, alguna traba, ese es el gran riesgo de negociar con bloques como estos. Bien. Para ir cerrando, ¿algún comentario sobre la producción de girasol, tanto grano como aceite en Rusia? ¿Cómo está haciendo? Bueno, está haciendo un récord. Ujú, Eh, Creo que las exportaciones iban a crecer al 54% porque tuvo una producción muy alta de semilla de girasol. Aproximadamente, a ver, no me quiero decir cifras, prefiero mirar los no, machetes. La cosecha de girasol sí fue de unos 15,4 millones de toneladas. ujú, Esto generó obviamente una baja en el precio y también hay una baja en el precio del girasol, del aceite de girasol, perdón, porque consumidores como India, Pakistán, tienen sobrestock, con lo cual ahí vamos a tener eh, producción récord ujú. de semilla de girasol y exportaciones récord de aceite de girasol por el lado Bien, ruso. tal cual. Bueno, Alonso, me parece que estamos con el tiempo cumplido y también hemos podido responder a todas las inquietudes que nos fueron llegando por el chat. La verdad que, bueno, súper claro el pantallazo económico que nos has dado, la cuestión sanitaria, y bueno, sin lugar a dudas, Rusia es un mercado que miramos atentamente desde nuestro país y con todas las industrias y las posibilidades de productos que podemos insertar. Creo que, como te digo, hemos respondido a todas las preguntas. Si quedó algo por responder, insisto con esto, nosotros al final de estas conversaciones, esto queda grabado, se lo compartimos también con tus datos de contacto, por ahí si hay cuestiones más específicas o puntuales que te quieran consultar, lo puedan hacer directamente con vos. No sé si querés algo. Totalmente, totalmente. La agregaduría está abierta, digo, a las 24 horas, pero cuiden el horario, hay 6 horas de diferencia, pero trato de responder rápidamente a todas las inquietudes y me pongo el tema al hombro, así que moléstenme, para eso estamos acá, para tratar de facilitarle la vida a los exportadores argentinos y que tengan mayor acceso al mercado día a día. Perfecto. Bueno, Alonso, más que agradecerte nuevamente, vos lo dijiste al inicio, yo lo hago al final, pero agradecer nuevamente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que nos da la posibilidad de conversar con ustedes. Como bien decías, el ministro Basterra, a Roberto, a Maximiliano, que son quienes coordinan el equipo que ustedes conforman, así que muchísimas gracias por darnos esta posibilidad. Y a los que nos están escuchando, invitarlos a que nos quede el viernes que viene la última conversación con Mariano Verán, que es nuestro agregado agroindustrial en India, así que bueno, invitarlos nuevamente a que nos acompañen en este espacio. Con esto, sí, No, no, muchas gracias a todos por esta hora y pico de escucharme. La verdad que fue muy interesante y bueno, siempre abierto a consultas y a que me contacten cuando puedan y cuando quieran. perfecto. Bueno, ahora sí te liberamos, Alonso, muchísimas gracias. Buen fin de semana para vos y para todos los que estuvieron participando.
Gracias a ustedes.